Entrevistas con María Beatriz. Nacer y crecer en Mompox, frente al río Magdalena, en una ciudad declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad, es un privilegio que dejó consecuencias en la mente y la sensibilidad de la mente creativa del famoso diseñador Hernán Zahar. Hernán, bienvenido y gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Pues bueno, después de haber recorrido el mundo entero, de haber llevado su talento a todo el mundo, Hernán, estamos aquí porque usted es protagonista en Mompox, precisamente, de un festival que ya llega a su 6ª edición y que este año realmente trae muchas novedades. Cuéntenos un poco qué va a hacer Hernán Zahar en este 6º Festival del Jazz en Mompox. Mira, de verdad que todo lo que tiene que ver con Mompox para mí es la bendición más grande que me ha podido dar Dios, porque es la ciudad que me vio crecer y yo creo que parte de mi ADN, parte de toda esa esencia y toda esta cosa diferente, digamos, que tengo en el diseño y en la parte creativa, es haber nacido en esa ciudad tan mágica, con ese río Magdalena, que ahí aprendí a nadar, aprendí a gatear en esas casas inmensas que de pronto se oían sonidos de cadenas de esclavos, decía que una chancleta, habían tantas películas y tantas anécdotas, que esa fue mi infancia, era una infancia, ¿me entiendes?, criado en una ciudad pequeña. Bueno, ya Mompox ha crecido y le han dado toda la importancia, pero yo de niño yo sabía que era para un pueblo. Además, me sentía de pueblo y todavía es una maravilla porque usted ahí mezcla como esa cosa caribe, de la historia, de la arquitectura, y eso realmente, como decía en la introducción, cambia esa mente creativa, ¿no? El mix se fue dando y la mezcla, después que yo nazco en Mompox, me crío en Cartagena, pero todas mis vacaciones, mi infancia, íbamos a Mompox. Entonces teníamos la tía abuela, que era la que nos recibía, Semana Santa, que el Niño Dios, que todas las vacaciones salíamos del colegio, mi mamá nos empacaba de una a Mompox, y allá nos enseñaban a comer lo que no nos gustaba, allá nos ponían el profesor de matemática, bueno, todas las costumbres de verdad que tienen todas estas ciudades pequeñas, todo esto, ¿me entiendes?, todo eso me quedó a mí como impregnado y yo creo que se me fue desarrollando con el tiempo porque de muy niño no tenía yo ni idea, pues veía así el trabajo de la filigrana y pasaba por al lado corriendo de un orfebre porque entrábamos a las casas, porque en todas las casas había un orfebre, pero yo como que todavía no me fijaba en eso. A todas las tías, a todas las abuelas que tejían totalmente, se la pasaban tejiendo en una mecedora a crochet. Entonces yo todas estas cosas para mí las veía, pero después fue que se me fue devolviendo toda esta película. Bueno, usted realmente tiene esa conexión con Mompox por todo esto que vivió en su infancia, pero también porque su madre ha sido como la musa de inspiración en su vida, en el diseño, ¿no? Yo creo que ella es la protagonista de todo esto que sucede conmigo porque ella fue la que me inculcó ese gusto, ese glamour. Siempre fue una mujer bella, que siempre estaba vestida de acuerdo a las épocas y la tía Ana siempre, ella las vestía, eran 4 hermanas que la ropa se la traían de Europa. Entonces yo alcancé, ese fue como lo que yo veía, el ejemplo que siempre tuve de muy niño, ver a una madre muy guapa, muy bella y vestida de acuerdo a la moda. Y no importaba que estuviera en Mompox, porque mi padre ni siquiera era libanés, entonces ellas ahí eran como las internacionales y como que estas mujeres que ya tenían, respiraban otra onda diferente a que fueran unas niñas de un pueblo pequeño. Sí, claro, pero que ellas sí. venían ya con un voltaje increíble, entonces yo creo que todo eso, ¿me entiendes?, tiene que ver algo conmigo. Y tiene que ver con la belleza de la familia, de su mamá, porque tengo entendido que ella es familia de la Rosa Momposina, la que inspiró a José Barros para esa canción, ¿no? Edith era prima hermana de mi mamá y que fue la que José Barros le compuso la canción. Entonces también teníamos el Mono Tarcisio, toda esta época gente, ¿me entiendes?, de que había cuando yo iba de muy niño, que era la música que se escuchaba, el vallenato, era el vallenato siempre continuo de Alejandro, de Rafael Escalona, ¿me entiendes? Yo todos esos recuerdos están en mi mente y han ido fluyendo. Y cuando tuve la oportunidad de inspirarme
Y yo creo que eso me fue fluyendo, porque lo primero que toqué fue Identidad Colombia, que fue un desfile grande que se hizo en Colombia Moda, y ese fue con el tema de la filigrana, y era toda la filigrana, ¿me entiendes? Era en otras dimensiones la filigrana con plumas, con cristales de Swarovski, todos los vestidos eran tejidos a mano. Entonces de ahí fue cuando empecé yo a meterme en este cuento, y ya después que empecé, ¿me entiendes? Que tenía mucha influencia con lo que veía, pero a veces las colecciones se desviaban para otros países. Si iba a India, venía con la onda toda Bollywood de India. Si iba a África, pero desarrollar o inspirarme en Monpós, yo creo que para mí es una delicia y es algo que me fluye. Me fluye y me salen recuerdos, que es lo más interesante. Y es como usted dice, su ADN es lo que lo hace único realmente, por plasmar todo ese sentir y toda esa creatividad. Y en este sexto Festival de Jazz, usted va con, el título que le han puesto es Monpós Mágico. Es que porque es mágico, porque es mágico. Y todo lo que me pone a hacer. Pero lo vemos reflejado en todo lo que usted lleva, ¿no? Pero yo a la vez lo que quiero hacer también es un homenaje a esta sexta edición, porque qué rico que Monpós siga teniendo este festival de jazz y perdure, porque esa es la idea, porque esto le ayuda mucho a la ciudad. Crece la filigrana, crece su gastronomía, la economía, el turismo. Entonces yo creo que lo que está haciendo la gobernación de Bolívar y Fontour es algo muy interesante de apoyar este evento. Bueno, que me invitan a mí de que yo haga la parte de moda. Monpós tiene que la moda también es la cultura, y con la música tiene mucho que ver y van agarrados de la mano. Y va a tener un escenario espectacular que es la iglesia San Francisco. Allí es donde se va a realizar el desfile, ¿no? La iglesia San Francisco es parte de la inspiración que hay en la forma arquitectónica, porque si vemos, pongamos en ese corpiño, un corsé que es totalmente bordado a mano, es el frente de la iglesia San Francisco. Que es muy característico porque es de ese color. Es de ese color. Y el vino tinto es un color muy importante que tenemos en esta colección, el vino tinto con blanco. Y de ahí empezamos como a desarrollar, ¿me entiendes? Cuando empezamos a diseñar, la mano se iba como al ritmo de un piano, al ritmo de un saxofón. Entonces yo creo que, cuando fuimos a cortar, también tuvimos mucho que ver ese ritmo de jazz. Entonces también la colección tiene que ver mucho con esto, porque los materiales son totalmente fluidos. La idea es que estos vestidos se muevan al ritmo del jazz. Entonces yo creo que es algo increíble que he hecho, fuera que estamos acompañados con los accesorios, que es la filigrana, que son las catedrales. Y por ejemplo, una cosa maravillosa, por ejemplo, el trabajo manual de los bolsos que estamos viendo, no solamente en los corsés que usted nos mencionaba, sino también el trabajo en la palma de iraca, en las sedas, combina muchas cosas, ¿no? Todos los materiales y todos los elementos y la mayoría de las personas son gente de Bolívar, gente que es de la región, porque eso fue algo también que quise, pongamos, el trabajo de las carteras, son las cúpulas de las iglesias, son tejidas totalmente en Murano, esas las hacen en la cárcel de San Diego. La parte de la iraca es una fibra que tenemos en Bolívar, entonces ya hicimos la parte de las carteritas en forma de catedrales, los abanicos, fíjate, con esto, yo me acuerdo tanto del musengue, no sé si tú en Cincelejo, el musengue, con esto le espantaban a uno el mosquito. Los mosquitos. Entonces habían no sé, se llamaba musengue y tenía como unos flecos en una fibra y con uno espantaba el mosquito. Este abanico es en iraca, tiene el diseño de la catedral, es para un poquito ventilarse, y esto me acordaba del musengue, ahí sirve exactamente. Entonces ahí se me va como devolviendo, se me van saliendo recuerdos, y lo he ido metiendo ahí poco a poco en la colección. Creo que es una colección maravillosa, tiene silueta de los años 30, de los años 50. Además tiene pantalones mucho estampado, también los pantalones holgados. La estampación que hay en la colección es el afiche del Festival de Jazz, que se reinterpretó del diseño que ellos tenían, y la imagen de la Catedral San Francisco. De resto es puro trabajo a mano de las notas musicales, de los instrumentos, las telas es imitando el trabajo de la filigrana. En la parte ya que toda la colección es alta costura,
Entonces hay una parte de que la arquitectura toda está, las telas son cortadas a mano, son pegadas totalmente a mano por una técnica que se llama patacabra. Las telas son totalmente tratadas, dándoles un fall que da esa sensación que como volviéndolas como si fueran de cuero. Fuera eso recamado, y creo que el trabajo manual que hay una paleta de color, empezamos desde el color del río al color de las catedrales. Entonces yo creo que todo tiene que ver con Mompox y más es lo que queremos hacer, el homenaje al jazz. Pues qué mejor escenario, por supuesto, para la creatividad de Hernán Zahar que esa catedral de San Francisco. Bueno, hay que decir que son muchas las iglesias Son muchas, que pero tiene es que Mompox. ahí vamos a hacer casualmente, porque muchas veces, otras veces que tuve la oportunidad de hacer una colección inspirada en Mompox, he hecho editoriales de moda, y bueno, lo más chévere es de que otros diseñadores también van y se inspiran en Mompox, porque es totalmente inspirador. Sí. El que va a Mompox viene con un recuerdo, viene con una imagen que nunca se le va a olvidar, y Así entonces es, al que tiene así es. esa sensibilidad es muy fácil después desarrollar una Yo creo que colección. inspira a diseñadores, a músicos, a escritores, Sí. a cualquier persona que como tenga esa sensibilidad. Esa magia que hay es increíble, increíble. es increíble, esa onda macondiana que envuelve a la gente porque de verdad es única. Yo creo que hay muchas ciudades importantes y bellísimas durante el mundo, por todo el mundo, pero Mompox, su gente es encantadora. Cómo hablan, cómo dicen, cómo te atienden, es totalmente hospitalaria. Esa es parte de la invitación que queremos hacer también con esta entrevista. Vamos a hacer en este momento una pausa, Hernán, pero ya regresamos para seguir hablando con Hernán Zahar, no solamente de su maravilloso Mompox, sino también de esa historia larga que ya lleva 30 años, más de 30 años en este trabajo, Hernán Zahar, donde ha conocido grandes personalidades y cómo todo este recorrido ha influido. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos. Ya regresamos con Entrevistas con María Beatriz.